Gracias. Bueno, para mí la libertad de expresión es el poder transmitir alguna idea, algún pensamiento, algún concepto sin tener miedo a ser censurada o ser amenazada para no externar en mi punto de vista. ¿Alguna vez has sentido amenazada tu libertad de expresión? Yo creo que sí. Yo creo que casi todos, sobre todo cuando uno es pequeño, ¿no? De que te dicen, bueno, uno como niño pues dice la verdad, ¿no? Entonces los padres a veces sí es como un poco esta cosa de, no le vayas a decir a tu abuelita que pasó esto en la casa. Sí. Y ahí va la chiquilla a decir, abuelita, es que fíjate que mi mamá y mi papá discutieron. O así. Y me dijeron que no te dijera. Y me dijeron que no te dijera. Sí. Y ahí era como que él te dijo que no dijeras nada. Entonces es una manera como de censurarte, porque pues al final de cuentas tú quieres como que ahí pasar el chisme o decir Sí, claro. la información, ahora sí que ser muy comunicativa y pues no te lo están permitiendo porque pues no es el deber ser, ¿verdad? O se ve mal o tiene consecuencias, ¿no? El que tú expreses tu idea. Correcto. Fíjate que yo, pues sí, realmente, bueno, yo soy el doctor Barrachán y como libertad y como valor, pues ahí lo dice, ya se me adelantó esto, ¿verdad? Es un derecho que tenemos todos los seres humanos para expresar lo que tú quieras expresar, siempre y cuando no lastimes los intereses o sentimientos de otras personas, ¿no? Y puedes expresar lo que tú quieras y lo vas a hacer mejor cuando tengas las bases, por ser fundamentado, cuando tengas un argumento, vamos, que se acerque a lo más real que tú puedas expresar, porque la libertad de expresión tiene sus límites hasta donde tú no vayas a pisarles los callos a las personas y a los tuyos mismos, ¿no? Es porque para no caer en un concepto tan crítico como la estupidez, pero es un derecho inalienable que tenemos todos los seres humanos. ¿Algún momento has sentido coartada su libertad de expresión? ¿Has sentido censura? Mi papá nada más. Sí, exacto. El tema de la censura es bien interesante. En mi caso creo que aprendí un poco como los niños, como lo hablas, y no sé si así aprendemos todos, pero creo que han sido más los momentos en los que me autocensuro, porque al paso del tiempo entendí que no a toda la gente le gusta escuchar lo que uno tiene en la cabeza, y a veces además siento que cuando uno tiene cosas en la cabeza que pueden dinamitar y que pueden no aportar necesariamente o no hacer algún tipo de cambio, lo mejor es callárselas. Se puede precisamente confundir con intransigencia. Y yo he sido intransigente en ese sentido en muchas ocasiones de mi vida. Y entonces favorecer la transigencia. ¿Es a lo que te refieres? No, por favor, en pro de la paz, es como que claro. me hago de los oídos. Sí. Prefiero la tranquilidad y la paz del momento que tener la razón, que pelear incluso por ella, ¿no? Entonces, finalmente coincidimos en este concepto. La libertad de expresión es un derecho fundamental, pero no absoluto. ¿Dónde deja de ser la libertad de expresión o mi libertad de expresión una libertad plena absoluta? Bueno, cuando técnicamente llego a vulnerar los intereses de alguien más o la personalidad de alguien más, o cuando atento en contra de los intereses colectivos. Ahí es cuando debería autocensurarme o cuando mi libertad no debería tener toda la plenitud que yo quisiera. La expresión en el ser humano es parte de su esencia comunicativa y se transmite de muy diferentes maneras. Algunas de ellas se van a analizar aquí, por ejemplo, los límites de la expresión artística, por ejemplo, que no tiene nada que ver con lo que creo, por donde llevamos
ahorita en la plática. Ajá. Pero hay una limitante muy grande en la expresión y es nuestra propia ignorancia, ¿no? Toda limitación que parte de la ignorancia y que nos pertenece como culpable, yo creo que eso es lo que tenemos como barrera que debemos superar, ¿no? Y en ese sentido, cualquier barrera externa que se plantee o se imponga no es tan nefasta como las barreras que nos autoimponemos. Ahorita de alguna manera pues lo estaba expresando la señorita y lo estaba expresando Aquiles, de que de repente nos autocensuramos. Y eso es el libre albedrío, ¿no? Y cuando verdaderamente hay una fuerza que hace que nuestra censura sea positiva, no tiene ningún problema, pero cuando es por temor, como lo está sucediendo en esta sociedad, que hemos estado dejando de lado nuestra verdadera expresión, porque tememos ya sea la censura política o tenemos a la censura que parte de lo que viene con el léxico y lo políticamente correcto, y dejamos el orden de lo verdadero por el orden de lo que hace rato alcancé a escuchar por allá, en la tolerancia. Entonces yo creo que hay muchas aristas primero, ¿no? Pero eso es parte de estar aquí, analizar qué es este rollo de la libertad, ¿no? Y en esto de la libertad de expresión a la que te referías como una libertad política, yo creo que a través de la historia tenemos casos de todo, ¿no? Para hacer de los tamales que ustedes quieran. Y aquí en México, pues, se han dado verdaderos fenómenos, ¿no? Que han coartado la libertad de expresión. Con Calles, ya con el general Lázaro Cárdenas, ya con los gobiernos populistas también de Luis Echeverría y de este otro innombrable, es su nombre, pero a los medios de comunicación era muy fácil, ¿no? No te vendo un papel periódico, ya se acababa la libertad de expresión. Y a los medios de comunicación que eran muy poquitos televisivos, porque nada más había televisión y radio, simplemente les agarraban la concesión y se las jalaban tantito y se acababa el problema, ¿no? Y yo creo que estamos enfrentando este fenómeno de una manera muy sui generis. Tenemos una censura muchísimo más marcada, pero tenemos un espectro muchísimo más amplio para la comunicación. Y en ese sentido difícilmente puede ser censurado. Incluso en los países totalitarios, el problema al que se enfrentan con los medios tecnológicos de comunicación, pues es un verdadero problema, ¿no? Entonces, el poder expresarse con los nuevos medios, pues es la ventaja que tenemos. Pero el poder expresarse con los nuevos medios, cuando no tenemos cómo expresarnos y no tenemos nada que expresar, eso sí es verdadera limitación para la expresión. Y ahorita, como dice Norberto Bobbio, ¿no? Parece ser que la estupidez es la única que se expresa en esos medios. Yo no coincido, porque hay buenísimas cosas ahí. Hay que escarbar mucho, pero ahí está. Entonces, yo creo que pues es positivo todo lo que se está dando. Yo creo que tenemos un grave problema con López Obrador, pero no con López Obrador, a mí, dentro de toda la estupidez que se ha generado en estos sistemas de gobierno, el menos estúpido es él. Al menos
en un análisis sistemático de lo que ha permitido, ¿no? Porque no sé si por miedo, por prudencia, por plan, porque bastante mañoso es para planear las cosas, deja ciertos límites, no se atreve a tocar, por ejemplo, él no se atrevió a tocar lo del aborto para no dañar a la derecha, evaluó muy bien la cuestión de la homosexualidad en su campaña, dijo, son 0.5 los homosexuales y el PAD representa el 2%, es 1.5% más de votos, me voy con el PAD. Y se fue ahí con la curia evangélica, ¿no? Y dejó a los homosexuales gritando y era la cantidad de votos, ¿no? Pero sí detrás de él había toda una orquestación para acercar a los grupos de los homosexuales y bla, 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 bla. Lo del aborto se lo aventó Marcelo Ebrard, porque ya lo había trabajado o sea que es muy inteligente en ese sentido y bueno, si hay libertad de expresión, la expresión que no se expresa más que factualmente también es una de las cuestiones que hay que analizar. A veces no se necesita hacer nada para gritar. Y tú tienes la culpa por preguntarme, ¿no? Está bien, está bien. Oye, de eso se trata. La verdad es que el abordaje, digamos, que yo quería hacer o que trato de hacer de la libertad de expresión tiene que ver desde mi ámbito, pero no conozco todos los ámbitos. Es decir, creo que al final yo podría expresar, hablando del tema de redes sociales, que para mí como periodista, como neoperiodista, porque no tengo tanto tiempo haciendo periodismo regional, digamos, abrió un abanico de posibilidades. Pero en ese abanico de posibilidades cada vez estoy más cerca de que a alguien no le gusta lo que expreso, de que a alguien no le guste lo que expreso en el ámbito local, donde no había tocado yo. Lo que pasa es que antes, si yo hablaba desde la Ciudad de México, que eso le da una gran ventaja al periodista que no tiene contacto con el medio. La desvinculación por completo del medio del cual escribe, la desvinculación social, le da una impunidad maravillosa. Cuando tú estás dentro del medio del cual escribes, la libertad de expresión se vuelve un ejercicio sumamente complejo. Cada vez hay más periodistas muertos. Nadie quiere ser uno de esos periodistas muertos. Porque al final, después de esa expresión y de esa muerte, lo que resulta es que no pasa nada. El país, las ciudades, los estados siguen siendo exactamente lo mismo. Y entonces, creo que la muerte en esa perspectiva pues no tiene un sentido práctico. Entregar tu vida a través de tu libertad de expresión cuando realmente no vas a generar un cambio sustancial. ¿Cuál es la perspectiva de lo que tú has vivido, Carlos? Yo me dediqué al periodismo formalmente 18 años. Todo el tiempo aquí en La Laguna. Fui reportero de televisión y de radio. Básicamente escribí esporádicamente algunas columnas o algunas opiniones que me invitaban con alguna colaboración, pero lo mío eran los medios electrónicos, mucho más especializado en televisión. Y yo tenía la nota diaria. Era conductor de noticias en las mañanas, 3 horas de 6 a 9 de la mañana, 3 horas, nomás que, pues bueno, me notaba menos cateado que ahorita. No usaba barba, ni pensar pues que fuera blanca mi barba. Pero durante 18 años me dediqué a eso, y de esos 18 años, 12 estuve a cuadro en algún noticiero de televisión, en algún horario. Y me tocó, una manera, como me gusta decirlo, cuando alguien me pregunta si yo llegué a pisar algún callo, pues todos los priistas decían que yo seguramente era panista. Y todos los panistas decían que yo, sin lugar a dudas, era priista.
porque yo los cuestionaba a todos, hacía periodismo de investigación, tenía documentos, tenía acceso, tenía contactos, había yo tramado una red en donde había gente inconforme con las situaciones que estaban sucediendo, y entonces me llegaban informes, me llegaban documentos, a veces de manera anónima, a veces de manera velada o secreta, porque la gente pues tampoco quería que se supiera quién era la persona que había fugado esa información. Entonces, tráfico de información, tráfico de influencias, enriquecimientos no solo inexplicables, sino fundadamente ilícitos esos enriquecimientos. Muchos casos de esa naturaleza me tocó publicar. Y luego vino la época dura de violencia en La Laguna. A mí me abordaron yo caminando con mi compañero camarógrafo, caminando en el centro de la ciudad de Torreón, a punto de cruzar una calle, una camioneta, no se bajaron, iban 4 personas. Sé que estaban armadas porque a los 4 se les veía los hombros de los chalecos y los cañones. Uno traía la cacha así, todos estaban armados. Y entonces, donde yo estaba a punto de cruzar la esquina, se empareja, me cierran el paso, no de manera violenta, no con gritos, no, nada, de una manera muy tranquila. Se ponen delante donde yo iba a circular, y aquí a esta distancia de la camioneta, la persona que iba atrás del lado derecho me dijo: Carlitos, ¿cómo está? Buenos días. Y le dije: buenos días. Qué amable. Con mucho cariño. Oiga, el jefe le manda un mensaje. Pues soy todo oídos, ¿no? Yo estaba esperando que en algún momento abrieran la puerta y alguien pues me invitara como a la buena, pero teniendo plena conciencia de lo que se podía convertir una conversación de esas, ¿no? Me dice, quiere que sepa que todas las mañanas lo ve. Todas las mañanas él aprecia su trabajo y quiere que sepa que usted está bien. Entonces, no hay ningún problema, nosotros lo cuidamos. No más que tengo sospechas, pero no suficientes como para asegurarlo. Prefiero no asegurar. Con un WhatsApp hubiera estado bien. No, oye, no existía. Eso. No existía, ¿no? En ese momento no existía WhatsApp. Esto fue como en junio o julio de 2009. El primer semestre o a mediados de 2009. Estaba la rebatinga, estaba durísimo, estaba muy fuerte la situación. Eso me puso a pensar en 2 cosas. Primero, hay alguien que cree que tiene autoridad para evaluar y para calificar y para juzgar bien o mal lo que yo hago y lo que yo digo. Y eso me puso muy nervioso. Porque la segunda cosa que pensé fue, sí, ahorita dices que estoy bien, pero yo no sé de qué dependa y en qué momento algo lo vaya a hacer pensar que, oiga, Carlitos, se está saliendo del huacal y pues yo no quería una llamada de esa naturaleza. Y que pudieras pensar que era un mensaje velado, ¿sí? Que más adelante, como dices... Sí, claro. Claro, el mensaje a todas luces es: te tenemos visto, sabemos en dónde vives, sabemos quién eres, sabemos tú. Ese era el mensaje, evidentemente. Yo ya para esas alturas, aparte yo era muy temerario, hasta esa época, yo era muy temerario porque yo le sacaba el pecho a los alcaldes y a los presidentes de partidos y a los diputados y a los senadores, a los locales y a los federales, yo les sacaba el pecho. A mí me gustaba que la gente dijera, que la gente supiera, ¿no? Que yo tenía con qué y que yo podía, porque pues yo torpemente, yo tenía yo no sé si llamarle ceguera de taller, pero yo creía que podía. Pues el Estado, ¿a cuántos desapareció?
antes, durante décadas, ¿no? Pues según yo, yo podía y tenía con qué, y échenle, ¿no? A ver de cuál cuero salen más correas. Yo en mi equivocado pensamiento, en mis falaces ideas, ¿no? Inocencia. Chaquetas mentales, claro. Inocencia, realmente. Ignorancia. Lo que pasa, creo que todos tenemos las ganas eventualmente de cambiar al país, y cuando tienes una pluma o un micrófono a la mano y Dios te da el talento de escribir o comunicar, todos sentimos la necesidad de expresar una idea cuando sentimos que podemos cambiar algo que consideramos que está mal. En mi caso, yo conviví con el tema deportivo. Podías criticar a la América, o podías criticar, hoy puedo criticar a Canelo, ya sé que me va a cerrar la puerta, pero no me va a buscar para matarme. Ese es un atentado a la libertad de expresión. Fue una nota nacional. Acaba de suceder lo de que se desvelaba el tema de que las 3 masacres estas durísimas en los 2 antros y en una quinta, se publicó una grabación de un policía de Lerdo que decía que se habían llevado a cabo a bordo de vehículos oficiales con armas oficiales y perpetradas por personas que estaban sentenciados, purgando condena en el Cerezo de Gómez Palacio, y que los dejaban salir en las noches, y que ellos habían sido los que ejecutaron esas balaceras y mataron a tantas personas en 3 ocasiones. Entonces sucede eso, y eso fue un jueves en la mañana. Fue en julio de 2010. Y luego, eso fue jueves. El viernes en la mañana llega la entonces, creo que era Siedo, no me acuerdo, o bueno, las autoridades federales toman control del Cerezo de Gómez Palacio, y hay una serie de acontecimientos violentos, muy violentos ahí en la cárcel de Gómez. Hay motín y muertos, no se sabe a ciencia cierta cuánta gente murió ahí adentro, en condiciones terribles, en condiciones tremendas. Y el lunes 26 de julio, de 2010, termino el noticiero, y a mí me dan de orden de trabajo que vaya al Cerezo de Gómez Palacio a cubrir esa información, a ver qué es lo que está sucediendo. Ya era nota nacional, ya había trascendido a todo México, y ese lunes en la mañana llegó un equipo de reporteros de México del programa de Denise Merker, de Denise Merker, que salía los miércoles en la noche. Entonces ellos llegaron acá a la laguna porque iban a hacer entrevistas, a grabar, a lo que sea. Se iban a llevar el material de regreso a México, y para publicarlo el miércoles en la noche, 2 o 3 días después. Así como suelen suceder las cosas, al camarógrafo que le asignaron que viajara de México a Torreón, se le poncha la llanta, no llega al aeropuerto, y viaja el reportero solo. Llega a Televisa Laguna, pide apoyo y pide un camarógrafo que lo acompañe, que lo asista. Y en ese momento quien está disponible es Alejandro Hernández, nuestro amigo, que comenzó su carrera como camarógrafo junto con nosotros en Telecable, en las mismas fechas. Amigo entrañable también. Yo me muevo al Cerezo, porque esto son como historias paralelas, sucedieron casi al mismo tiempo. Yo llego primero al Cerezo y me doy cuenta de que no hay condiciones, no hay garantías para llevar a cabo el trabajo. Entonces agarro a mi camarógrafo y prácticamente lo aviento a la camioneta y nos vamos. Nos vienen siguiendo un par de taxis con gente armada, logramos perderlos. Yo no sabía exactamente de qué era lo que se trataba, hasta que cuando llego de regreso a mi mesa de redacción, me reciben alarmados, ¿no? ¿Dónde estabas? ¿Dónde andabas? No, pues ya reporté. Yo había recibido unas llamadas. La versión corta es que en ese momento yo me entero de que nos faltan 2. Y no sabíamos si eras tú. ¿Cómo? ¿Cómo que nos faltan 2? Sí, nos falta Alejandro Hernández. Dije, pero si yo reporté que no, me dicen que fueron secuestrados en el Cerezo de Gómez Palacio.
Dije, yo reporté que no había condiciones. ¿Por qué mandaron más gente? Resulta que no nada más nos habían mandado a ellos, habían mandado a otro equipo de reporteo, porque yo le grité al productor, le dije, si tú quieres esa nota, salte tú de tu oficina y ven a ver con tus ojos que aquí no hay condiciones. Yo no voy a seguir corriendo este riesgo en este lugar. Eso fue lo que a nosotros nos salvó. Desgraciadamente, ellos no corrieron con tanta suerte, los secuestraron, estuvieron 5 días secuestrados. Como rescate, lo que pedían era la publicación de una grabación, porque eran el grupo de narcos a los que ese policía los señalaba como responsables, que les decía, es que los fulanos, ya ni me acuerdo. En esa época había 4 grupos armados disputándose la Plaza de la Laguna. Eran los Zetas, la Línea de Juárez, el de Sinaloa, y en un momento hasta la familia de Michoacán estuvo metida peleándose la Plaza de la Laguna. En esos días fue cuando sucedió esto. Entonces, a los que señaló el policía en ese video con el que comencé esta crónica, dijeron, los señalados, dijeron, oye, nosotros también tenemos videos de gente que dice que ellos son los que... Pero pues los grupos armados no iban a citar a rueda de prensa para dar a conocer los videos. Que, imagínate, aunque también ahorita quizás valdría la pena abordar el tema de cómo ellos se vinculaban y cómo hacían llegar la información a las mesas de redacción. Porque no fueron pocas las ocasiones en las que a través de noticieros nosotros publicamos notas con contenido en clave que era su manera de dar a conocer sus operativos, sus defensas, sus claves de tal día por tal carretera, tales horas, ahí no se presente ninguna autoridad, etcétera, etcétera. Había un código diseñado y nosotros, digamos, por llevar la fiesta en paz, en una muy clara limitante y coerción de nuestra libertad de expresión, o atendíamos, or else, como dicen los gringos, ¿no? Entonces, esos compañeros no corren con la misma suerte, son secuestrados, es nota nacional. Ese miércoles el noticiero de investigación de Denise no sale al aire, se va a negros en horario AAA de Televisa, se va a negros 1 hora, manera de protesta contra la autoridad que está siendo omisa. Cae un operativo de la Ciudad de México, vienen acá, montan, muy a lo Genaro García Luna, montan un rescate para cuando rescataron habían secuestrado a 3 personas. 3. A uno ya lo habían liberado al segundo día o al tercer día porque se accedió a publicar los videos que ellos querían que se publicaran. Los otros 2 eran Javier Canales, camarógrafo de Multimedios, y Alejandro Hernández, camarógrafo de Televisa. A ellos 2 los soltaron hasta después de 5 días y horas. Y lo que ellos nos cuentan es que les dijeron, salgan, cuenten hasta 1000 y salgan derechito y ahí se van a encontrar con un policía que los va a ayudar. Y entonces ahí los dejaron abandonados en una casa, amarrados. Entonces, como pudieron, ya se desataron, contaron hasta 1000 y salieron, y donde venían caminando comenzaron a oír los helicópteros, las patrullas, que venía todo el operativo montado. Si eso no es un operativo montado y eso no exhibe una colusión clarísima con las autoridades, yo no sé qué sea entonces un ejemplo. Sí, lo que sucedió en ese momento fue que los llevaron a Ciudad de México. Sí, de hecho te la coloqué porque había un... Muchas gracias. A Alejandro y a Canales, y los presentaron en el búnker, lo que era el búnker que está ahí en Iztapalapa, para decir que en un operativo conjunto, pero además parece que les dijeron exactamente, les dieron el guión. En un operativo conjunto del Ejército Mexicano y la Policía Federal, y gracias al trabajo coordinado de la autoridad mexicana, fuimos liberados esta tarde. Sí. Y Alejandro fue el único al que se le ocurrió decir, pues es que a mí no me liberaron. Así A mí los que me liberaron fueron los secuestradores. No hubo ningún operativo que yo viera en el que la milicia
o la policía interviniera para mi liberación, para mi rescate. A mí los secuestradores me dijeron, ve para allá. Y adelante encontramos unas patrullas, unos policías. Y así fue. Pero entonces no había habido tal operativo conjunto. Hacía décadas no se le brindaba asilo político a un periodista mexicano en Estados Unidos. Alejandro se lo dieron. Se lo dieron, hoy vive en Denver, trabaja para Telemundo y vive pues una vida dedicada al periodismo, mucho más plena en ese sentido. El periodismo en México siempre ha sido un problema. El periodismo de a de veras siempre ha resultado un problema. Desde que yo recuerdo, tengo 51 años. Por eso le preguntaba a mi mamá si hoy era diferente. Y ella, después de hacer un análisis más o menos breve, pues me dijo, no, es que realmente siempre ha sido eso. ¿Cuál es la diferencia hoy? Bueno, pues que hoy nos enteramos de las cosas. Sí. Porque tenemos Porque hay Twitter, otros tenemos medios. Facebook. Sí, por todo esto, por las Sí. redes sociales. Hoy nos enteramos de más cosas. Y en Estados Unidos, todo lo que pasó en México, de la cuestión del narco, todo se veía en Estados Unidos y aquí no lo veían. Aquí no lo veías, no lo veías. Perdón que te interrumpa. No te lo del- preocupes. El estadio TCM, Ajá. también allá, o sea, toda la cobertura en Estados Unidos lo pasaron varios Sí. noticieros. Y acá pasó porque era un partido de fútbol de Santos. Así es decir, es. estaba en vivo la transmisión cuando de repente empezó la Azteca cortó la transmisión y ESPN la sostuvo. la sostuvo. Y a partir de ahí hubo cambios. Quitaron todas las rejas que separaban al público de los campos. Antes todo estaba enrejado. El estadio de aquí, el de la Bombonera, todos tenían una reja que impedía que los aficionados se pasaran a la cancha. Esto cambió esa dinámica. A partir de ese momento se permitió, o sea, la inseguridad transformó esa realidad del fútbol mexicano. Entonces el tema, más allá de eso, les decía, encontré a Carlos y a Miguel en el aeropuerto, me dijeron, Alejandro fue secuestrado. De eso lo cuento en un libro que se llama Hasta el último segundo, que está en Amazon por si lo quieren llegar a leer. Narro de cómo fue mi experiencia desde ese punto en el que no puedes hacer nada y te sientes maniatado y está tu amigo y no sabes si está vivo o está muerto. Tenía mi cuñado un vínculo con la policía porque en ese momento estaba trabajando cerca y yo tenía un Nextel y le hablé y le pregunté, ¿sabes algo de los periodistas secuestrados? Y me dijo, sí, ¿están bien? No preguntes más. Ya no preguntes y dile a tus amigos que ya no le rasquen a este tema. Están bien, están vivos. Ah, ok. Bueno. Y yo me fui esos 5 días a País de Gales a trabajar. Y cuando regresé, un día después lo liberaron. O lo habían liberado de lo que yo venía regresando a México, a la Ciudad de México. Pero todo eso yo lo viví de fuera. ¿Iba a decir algo? No sé si, o sea, para llevar o para tratar de ver un punto más de vista, más, tal vez un poquito más universal. Ajá. Estaba pensando si o sea, está claro que en la historia democrática de México nunca ha habido esta verdadera discusión democrática entre el poder del Estado y el poder de los medios, o el poder que debería representar la libertad de expresión como poder. Era el cuarto poder, así le decía. Sí. O sea, otros países con más experiencia democrática pudieron tal vez vivir un momento, ahorita yo diría que ningún país vive ese momento, donde el cuarto poder realmente representaba parte de la pluralidad democrática que toda democracia sana necesita, pero creo que México nunca la vivió. Es decir, si nunca hemos tenido una experiencia democrática real donde el cuarto poder nunca ha significado, y no creo que ahorita sea, o es una especie rara porque se ha actualizado y se ha vuelto anarquista por internet, realmente entonces nunca el periodismo en México tuvo esa verdadera naturaleza, o esa verdadera, cumplir con esa verdadera vocación de la libertad de expresión, como para dar, tenías buenos puntos en 2-3 slides anteriores donde decía, la libertad de expresión tiene fundamentos, sí, es un derecho a la información, sí protege la vida moral, sí protege la libertad de derechos. Entonces, la libertad de expresión está fundada en ese derecho a la información, que es una información que es pública y que debería de ser pública para discutir frente al otro poder,
Está Claro. el poder fáctico, está el poder del Estado, está el poder de la violencia, de la policía. Sí, o sea, frente a esos poderes que se supone que se median entre ellos mismos, ¿no? Ajá. La falsedad del poder tripartita y estas cosas, donde el cuarto poder también tiene que estar ahí. Yo creo que México nunca ha tenido una experiencia así, siempre fue un poder totalitario, un poder demasiado autoritario, partidista, con una línea, y el periodismo nunca ha tenido una vida verdaderamente. Por ahí no sé si sería tal vez soñar demasiado si en 2 o 3 sexenios, porque por lo menos a Peña Nieto ya todo el mundo le abuchaba y eso ya no se importaba ni nada. Sí, sí, sí. O sea, pero creo que no ha tenido ese. En otros países sí. Ajá. Sí ha existido el periodismo y la libertad de expresión por todos sus medios para verdaderamente hacer un cuarto poder. Yo creo que ahorita ni México y en el mundo no sé si haya un ejemplo. O sea, algunos dicen el más claro ejemplo de que la censura, el bozal a nivel mundial está bien colocado es que periodistas, bueno, los que liberaron Wikileaks y Julian Assange y otros están presos. Esa es la verdadera expresión de que a nivel global ya tampoco Está amordazado. Ajá. O sea, por ahí hay ciertas experiencias en Estados Unidos, en ciertos años donde el poder, el periodismo, sí fue el cuarto poder, ¿no? México nunca. México Nunca. No sé si corresponde a una situación económica de toda Latinoamérica, pero en general, donde no hay garantías para expresar, Claro. no puede haber libertad. Sí. O sea, si levantar la voz, por mínimo que sea, a mí me da la impresión de que ¿será que yo soy más joven y mi vida adulta es mucho más cercana a estas épocas difíciles de la laguna y todo esto? Para mí siempre ha sido como la libertad de expresión es una mina así, apenitas. No necesitas ni siquiera hacer, porque te matan por cualquier pendejada. En México la vida no vale nada y eso ya está. No, incluso en esos tiempos muchas personas con poder adquisitivo aprovecharon con esa ola para matar que Claro. Bueno, se aprovechó para mucho y de muchos tipos. Ahora digo, el narco fue, no sé si orquestado o no, o coalición, haciendo coalición con el propio Estado, pero sería como otra cohesión más a la que ya estaba, ¿no? Lo dices de una manera muy, muy, muy padre, muy lógica, muy coherente. Atas, creo, los nudos correctos, los cabos correctamente. Hace rato Nico hablaba de cómo el principio del que parto ahorita es la democracia en México nació tuerta, nació sin un brazo, nació sorda y nació Sin memoria. sin memoria y con espina bífida. O sea, nació con circunstancias terribles, tremendas, con muy poca oportunidad para salir adelante. Nico, mencionabas que no me gusta lo que esa pluma escribe. Pues no le doy papel. El papel fue el vehículo que tomó el Estado para precisamente tener control sobre lo que se publicaba. En 1950, cuando la televisión se comienza a nacer como el gran medio de comunicación a nivel mundial, era el de Veracruz, hombre, Miguel Alemán, era presidente de la República y entonces él encargó no me acuerdo quién, a ver si ahorita me cae el nombre, que fuera por el mundo a conocer los sistemas de televisión para ver qué era más conveniente, si la televisión fuera del Estado o la televisión fuera privada. Y se fue en esta misión de 1 año y medio y anduvo por el mundo. Y la respuesta que trajo por escrita en una investigación formal, sopesada, evaluando, nadie jamás la leyó, porque para cuando llegó ya se había decidido que el aire de México se había declarado como el aire de la nación, y como las ondas hertzianas viajan a través del aire, entonces necesitas una concesión del gobierno que te permita usar algo que es propiedad de la nación para decir lo que tú quieras. Y la concesión es por 99 años.
pero te la voy a estar evaluando cada que a mí se me antoje. Te puedo quitar esa concesión cuando sea. Antes, durante la revolución y bueno, 1890, la pre-revolución, revolución y poquitos años después, el grabado y los periódicos estos que eran de verdad combativos y los reporteros y periodistas, los opinadores de esas épocas, que si el hijo del aguizote, El Imparcial. el Imparcial y algo del Chahuiztle, también había un periódico, un panfleto que se llamaba de tal. Esos, pues sobrevivían de vender a centavo o 5 por 1 centavo. Entonces siempre ha sido castigado y luego comienzan a controlarlos por el lado del papel. Entonces, en realidad, esto de que sea el cuarto poder también ha sido falaz desde el principio. Porque incluso en aquellos casos emblemáticos de Estados Unidos, en donde una publicación periodística desveló que se metieron a un edificio y estaban hurgando en los papeles, el que le achacan luego en la película Watergate. el Watergate. Watergate. ¿Tú crees que si hubiera pisado los callos de la persona equivocada, los hubieran descubierto? Había gente que estaba de acuerdo, había gente que necesitaba que eso fuera descubierto y eran los que estaban en el poder en ese momento. Entonces justifican, para esto se necesitan todos esos dineros, porque en pos de la libertad, de la democracia, de la justicia y de que sigamos siendo los policías del mundo, es que ya ven cómo si estamos dando campanazos. Entonces justifican, es a toro pasado. Todo está orquestado. Entonces, libertad de expresión, entonces, cuarto poder a modo, porque no se contrapone incluso contra los tres del derecho romano, ¿no? Profundizando un poquito, todos nos expresamos libremente y tenemos a los mejores espías justo en nuestros bolsillos. Ah, sí, bro, bueno, claro. A ver si ahorita no me está esperando alguien aquí en el carro. Exacto. De tantos celulares que están aquí. SpaceX, que se llevó la concesión de mantener una cibervigilancia. Sí. SpaceX recibe subsidios de la NASA, la NSA y la National Security. Y hay constantemente estos atentados a nivel global. A nivel México, los vivimos hace algunos meses con las reformas a la ley de telecomunicaciones, que siempre tienen de alguna forma una pantalla a partir de la cual se presentan estas reformas, pero cuando lees a profundidad el contenido de las reformas te das cuenta de lo que están haciendo, de lo que tratan de hacer es muy similar a lo que hicieron con el papel. Este control del único medio que no pueden controlar. Sí, porque va a ser el público que ya tienes captivo. Así y la es. realidad es que yo veo que en este momento es mucho más. Estamos volviendo al tiempo de boca en boca. Sí, totalmente. Ya, todo lo que vemos en redes sociales, en internet, ya es demasiada desinformación por sobreinformación. Infodemia. O sea, ya ahorita es mejor confiar en las conversaciones, las interacciones, por ejemplo, así en este grupo. Sí. Sí. O sea, sí, en una interacción persona a persona. Yo creo que la estrategia de López Obrador fue muy clara sobre las redes sociales. O sea, inundar YouTube, bueno, cualquier red social con estos comentadores o reporteros independientes venidos de no sé dónde. El del moñito, el del parche. No sé, o sea, pero una cantidad de También es youtubers desinformación. que, pues sí, o sea, no necesitas ser dueño del internet, necesitas saturar el internet de babosadas o de comentarios a modo o de supuestos independientes. Y ese es el peligro, porque me regreso otra vez tratando de ser más universal, a ver si llegamos a algo más de la discusión, ¿no? Con esa motivación y no con otra. Ajá. Porque el hecho de que ahora al mismo tiempo estamos viendo una contrariedad, ¿no? Tenemos acceso a toda la información, pero está saturada o está seleccionada. Entonces hay un derecho anterior a la libertad de expresión, que es el derecho a la información, pero antes de eso es el derecho al conocimiento o el derecho al juicio o al criterio, ¿no? Que es previo, o sea, que es
¿de qué te sirve estar informado si no tienes La capacidad de decodificar la información. O sea, si no tienes juicio, memoria, conocimiento, sabiduría, no te sirve de nada, ¿no? Entonces, parece ser que también el régimen priista y todos los regímenes autoritarios de alguna manera se previnieron manteniendo cierto nivel educativo, Claro. ¿no? Diciendo, bueno, nivel de pensamiento crítico, ¿no? Que ahora también está medio... Ya no hay ningún concepto que no esté manoseado. Decir pensamiento crítico es necesariamente tener un pensamiento de izquierda, parece ser ahora, pero realmente no. Entonces, si no tenemos, ahora es más necesaria y más que nunca tener, que tengamos todo el derecho de información, que toda la información hay que tener más criterio, tener más juicio, tener más sabiduría y tener más memoria, porque si no te pierdes en ese mar. Y es de alguna manera también una mordaza, ¿no? Una mordaza ya más ideológica, más Control. ¿no? Sí, o sea, porque ahora somos libres de investigar, tenemos acceso a medios internacionales. Yo le comentaba aquí la vez pasada que yo trato de no estar comunicado, o sea, me informo por los medios menos tradicionales posibles con el ánimo de ver y tengo como que una hipótesis, ¿no? La manera, una hipótesis aprendiendo de los escépticos griegos, ¿no? Los escépticos griegos que decían, me detengo antes de cualquier juicio, ¿no? La skepsis es, me detengo antes de cualquier juicio, ¿no? Porque no puedo confirmar, soy capaz de recibirlo todo, pero no me detengo hasta justo antes del juicio. Y yo creo que hay que hacer así ahora con la cantidad de medios de comunicación y de información que hay. Es decir, para medio saber qué es verdad y qué no en ese mar infinito de informaciones, hay que mirar a 5 o 6 colores diferentes, internacionales, nacionales, regionales, de izquierda, de derecha, de Estados Unidos y de Rusia, de China, y entonces, si utilizamos verdaderamente el Internet como deberíamos usarlo, entonces más o menos componemos lo que sea la verdad, muy relativistamente, pero aplicando solamente a la cuestión de medios, solamente la cuestión de medios, solamente así, porque nadie te dice toda la verdad, vamos a decir, ¿no? Entonces es la única manera, desde mi punto de vista, en la que le hago frente, pero con mucha sabiduría, con mucha historia, con mucho juicio, con mucha prudencia, porque si no, hay campañas promovidas. O sea, ahora el dueño del papel, ¿quién es? Elon Musk, Zuckerberg, ellos son los dueños del papel. O sea, son poderes que están por encima de los poderes del gobierno. El gobierno ahora tiene que contratar los niveles de espionaje que ya se salió, que Peña Nieto contrató con la empresa israelí esta de espía, ¿no? Spyware, ¿cómo se llama? Pegasus. Gracias. ¿No? Entonces, ahora, digamos, los dueños del papel son los gobiernos, pero bajo compra de alguien más que es dueño del Internet, ¿no? Creo que hay que tener ahora mucho más juicio, mucho más criterio, mucho más conocimiento, porque si no... Creo que el jaque mate viene cuando, si es cierto que uno nada más entiende lo que conoce y nuestro conocimiento es tan limitado, pues entonces, y hay gente que controla los límites de mi conocimiento, pues entonces voy a entender nada más lo que ellos quieren, lo que un sistema quiere que yo entienda. Entonces, ¿en dónde está esa libertad de expresión y en todo caso libertad de entendimiento también? Si no me la procuro, si yo no la cultivo y yo no la cultivo en toda la extensión de la palabra y luego la cosecho, pues, entonces estoy... ¿A dónde? Ahora sí que dijo el Buki, ¿no? ¿A dónde vamos a parar? Bueno, yo voy a tener un comentario, como regresándome al inicio. Manejamos que es un derecho de la libertad de expresión, pero si habláramos de la parte bondadosa y no de la parte sesgada o no, parcial de la política, etcétera, sino de
de todo, porque la libertad de expresión pues, se puede dar en los terrenos artísticos, religiosos, económicos, sociales, académicos, etc. Entonces ahí me expreso. Pero yo decía, ¿para qué quiero la libertad de expresión? Pues hablando de las bondades sería para dar a conocer a otros lo que yo he encontrado de bueno en mi vida y compartirlo para que los demás pudieran, si no lo han visto, no lo han detectado, les sirva para que se ayuden para su mejoramiento personal o familiar. Por ejemplo, veo uno que sale y dice, no hombre, yo estaba malo, pero vi una hierba ahí y pues fui, me lo unté y me curé. Entonces, bueno, está bien. A lo mejor eso es cierto y esa la expresión que puede llevar a otro, darle su versión, te puede ayudar y encontrar alguna cosa. Porque ahorita sí estoy viendo que nos hemos metido mucho en la cuestión del gobierno informativa, sí. Y de los poderes Ajá. que están de hecho o de facto o no. Bueno, aunque el Estado tenga de facto, aunque esté ahí con una legislación, pero cómo han dañado o queriendo manipular o desviar esa libertad de expresión. La veo también en el caso de la medicina, cómo nos bombardearon con el COVID, que era bueno, otros que era malo, que la vacuna mata, que no mata. Y ahorita, la verdad es que está uno así, ¿verdad? Y los que se lo aplicaron, hijo, mano, me voy a morir, o qué, y no sabe. Entonces, ¿qué onda? Entonces la libertad de expresión, pues no sé, uno puede tomarla en el lado bondadoso, decir, bueno, voy a ver lo mejor para no, pudiéramos decir, no deprimirme, ¿verdad? No quedar así angustiado de que no hay verdad, no hay nada, y luego, ¿qué hago? ¿No? Me cierro, no creer nada en esto, y en el fondo yo diría que, bueno, sacarle el mejor provecho a la libertad de expresión y en todas sus modalidades, ¿no? O sea, si se da por prensa, se da por radio, se da artísticamente, como se dé. Sería por ahí la idea mía. Me gustaría, bueno, agregar un comentario de esto ahorita que hablabas de la libertad de expresión como la tenemos ahorita, que ya todo, porque lo vemos en TikTok, que lo vemos en redes sociales, y aparentemente hay una libertad de que puedes decir y hacer lo que quieras, pero realmente no. O sea, porque incluso existe un algoritmo que te lanza, o sea, si tú tienes alguna postura, digamos, política o de alguna idea, el algoritmo te lanza la información que tú estás buscando para que profundices en tu postura, pues, y te vayas hacia digamos que tu pensamiento esté sesgado hacia ese lado. Entonces te va lanzando toda la información de eso, e igual tú te privas de ver la contraparte, ¿verdad? Que si tú conoces tanto tu postura como la postura contraria, yo creo que tienes mayor capacidad de análisis. Exactamente, y de crear ese criterio para poder decir, para poder filtrar, ¿no? Esta información sí es útil y esta no. O sea, esta información está completamente, pues digamos, manipulada para que yo tome decisiones, pues, para un lado o para el otro, ¿no? Entonces, yo creo que, pues, más que nada es, si nos informamos no nada más desde la postura que tenemos, si nos informamos de todas las posturas que hay, nos da, pues, mayor esta capacidad de... Sí, yo te diría, por ejemplo, respecto de redes sociales, de lo cual hablo porque es lo que más conozco, vamos, entiendo de lo que hablabas, Abel, respecto de que nos hemos enfocado mucho quizá al ámbito periodístico y del gobierno y de las limitantes que el gobierno puede llegar a poner a nuestra capacidad de expresión. Entonces, las mismas redes sociales ya tienen un sesgo informativo. Y lo que hay que hacer hoy, lo que tenemos que hacer quienes utilizamos estas redes sociales para expresar temas positivos o temas que nos preocupan, es encontrar la manera más inteligente para comunicar sin que estos filtros afecten tu comunicación, la limiten, la coarten de cierta forma. Entonces, lo que estamos buscando constantemente los que utilizamos las redes sociales para informar es esto. ¿De qué forma no solamente informamos
para que lo que publicamos trascienda. Voy a tratar de hacer un colofón de todo esto, ¿no? Un análisis. Yo empecé tratando de llevar el tema de la libertad de expresión a la ignorancia. Y yo creo que todos ustedes coincidieron en algo. Hay que ocultar todo para que no tengas expresión, ¿no? Entonces, en todos los temas que tocaron, todos, está subsumida la ignorancia, ¿no? La comunicación del hecho o la falta de criterio, como lo expresó Luis. Pero nada de esto es nuevo, porque expresarse es un camino de esfuerzo, ¿no? Y bien lo decía Luis, o sea, no se puede tener un criterio si no se puede formar un criterio. Y hay dos maneras de ocultar un hecho: que no se comunique y que se sobreexponga. Es una confusión por obnubilación, ¿no? Usted queda cegado por una luz tan intensa que al final del día no sabe qué fue lo que sucedió. Eso es lo que está sucediendo con las redes sociales. El problema con las redes sociales es que hay tanta información que no hay un proceso selectivo de la misma y que tampoco hay un proceso de análisis puntual de la misma. Y entonces nos quedamos como al principio, ¿no? Es tanto lo que hay que analizar que el juicio queda suspendido, como lo decía Luis. A final del día no te comunicas. ¿Por qué no te comunicas? Porque quedaste obnubilado o porque no tienes la información necesaria. Yo creo que el problema de la libertad de expresión es precisamente ese, en todas las dimensiones de lo humano. Pues está este filósofo Chomsky, que lo ha analizado y lo ha desplumado un poquito. Yo creo que hay hasta metodología para hacerlo, y que los medios masivos de comunicación en este momento, que como decía Luis, tienen dueño, tienen intereses, y yo creo que siguiendo la pauta que a través de la historia el poder, porque no hemos hablado de una cosa que está subsumida en todo esto, y se llama poder. Y yo creo que alguien lo va a tener que tocar en estas mesas, porque detrás de todo esto y detrás del proceso, que ahí es donde en el proceso están los intereses, pero en el fondo está el poder. Entonces, y tendríamos que analizar prácticamente de por qué se comió la manzana Adán, y luego decir qué poder maldito tenía Eva para que la deba a comer, ¿no? Y luego ya de ahí pues nos venimos rodando la piedra, pues porque detrás de todo esto está un espacio donde yo creo que es el hueco que dejó Dios y que todo ser humano trata de llenarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hay que comprender un poquito a Foucault. Es que yo con Foucault no me meto porque no me cae bien, pero lo entiendo perfectamente. O sea, porque detrás del quehacer humano, se encuentra siempre el ego personal. Entonces, y no pudiera ser de otra manera, porque es la única posibilidad de que nos exprese con claridad. El problema es que no entendemos la respuesta sobre la especulación del yo. Cuando digo la respuesta de la especulación del yo es que no nos entendemos desde adentro viéndonos en el espejo. Entonces, en ese sentido, bueno, cada quien hace lo que cree que debe de hacer. Y yo creo que es muy interesante todo el análisis, porque al final del día pues tenemos la oportunidad. Yo creo que eso es lo mágico, ¿no?, de estas charlas. Tenemos la oportunidad de sumirnos un poquito en ese análisis que propone Luis y tratar de comunicarlo, porque
a final del día, si no lo comunicamos, es como el sabio y como el idiota, ¿eh? El sabio y el idiota son exactamente el mismo, en tanto no puedan comunicar una idea. Si la comunica mejor el idiota, hay del sabio. Entonces, yo creo que eso debemos de tenerlo siempre ahí, y yo creo que parte de estas charlas es precisamente ese tratar de encontrar la raíz de cada una de estas cuestiones y tratar de abordarla pues entre todos, entre todos. Lo que me pareció mágico es que todos llegamos por diferentes caminos prácticamente a la misma conclusión. Entonces, pues yo nada más eso. Y gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Y gracias, compadre, por... Un placer, Como gracias. conclusión, de veras, me quedo enfermo psicológicamente. Es decir, porque esto conlleva también a la inestabilidad emocional. Totalmente. Estamos viviendo una situación que no sabemos qué estamos pasando, y lo más triste de todo es que estamos haciendo caso a la especulación, y lamentablemente es muy dañino para la salud mental. Pues realmente yo lo veo todos los días, muchachos asustados, Sí. amas de casa desorientadas, padres que no saben qué hacer, si van con sus hijos como antes hacían los padres de nosotros, ¿no? Nos esperaban afuera de jardín de los cipreses para venirnos tranquilos caminando. Pero ahorita estamos viendo una situación emocional sumamente patológica por la inseguridad que va a ser, ¿no? Por la infodemia que está pasando, ¿no? ¿Qué le dijo ahora el secretario de Estado de los Estados Unidos en lo oscurito a Sheinbaum? Y ahí empieza una serie de especulación, etcétera, etcétera, etcétera. Y cómo sale de esa entrevista la señora, y cómo todo muy contento, vamos a comprar juntos. Y dice usted, ¿será cierto que así tan bonito va a ser? ¿O fue también así tan agresivo? Porque dice, aquí se hace así, pero lo vamos a hacer y tú te cuelgas las medallas, ¿no? En esa situación que se pretende hacer ahora, no puede uno expresarse abiertamente porque no tiene los conocimientos reales. Y eso es lo que preocupa al ser humano, no saber de qué está enfermo y sin embargo sentir que se está muriendo. Gracias, te felicito y muy amable. Gracias. Muchas gracias. Yo creo que tienes razón, por ejemplo, de que a veces decía, bueno, vamos a mirar también el aspecto positivo de esto, para no quedarnos con la idea. Mi comentario no iba a decir que ahora reina la ignorancia y que no podemos enterarnos de nada. Mi comentario en realidad iba hacia cómo nos enfrentamos a esa situación, pero creo que entonces vale la pena hablar de las cosas que sí podemos hacer para no caer precisamente, porque eso sería restarnos el poder que sí tenemos, ¿no? Para tratar el tema del poder, porque yo creo que sí tenemos, tú dijiste, ahora nos queda el de boca a boca, sí, de alguna manera también eso, creo que la fortaleza, más que el poder que nos sigue quedando es comunicar la verdad, o sería muy fuerte así la verdad, pero con confianza, digamos, con sinceridad, en el momento que creamos justo el comunicarla y convivir entre eso. Yo creo que sí, porque si no se vuelve patológico, se integra todo ese miedo, toda esa desconfianza, toda esa incertidumbre, se interna y deja un hombre apático, desinteresado y desempoderado, ¿no? Por eso decía Nico la vez pasada, ¿no? Ontogénicamente vamos al retroceso. Vamos al retroceso. Sí. Yo creo que siempre vamos a ir o en retroceso o en avance, tanto como aprovechemos en ciertos momentos, porque la historia humana es así, depende precisamente del impulso, de la libertad que hagamos en este momento para hacerlo. Es decir, cómo promovemos una sociedad de
se llenó de seguridad y de confianza, y bueno, porque eso hay un aspecto muy real de inseguridad que no vamos a negar, ¿no? Pero ¿cómo nos podemos mover con cierta seguridad en el ámbito público? O sea, en la transmisión de confianza, desde la confianza, desde los hechos, desde la verdad, en la medida en la que podamos comunicarlos. Si ustedes tuvieron acceso a esa historia y nos la están compartiendo, es que eso debe de prevalecer. O sea, porque si no, parece que nos quedamos en un hombre, ya ni siquiera el hombre masa, ¿no? Que quedaba ahí. No, ahora somos menos que eso, o sea, ni siquiera figuramos, somos un bicho, ¿no? Eso, y no se trata de ir hacia allá, creo yo, porque si no dejamos al individuo paranoico, esquizofrénico y todas las enfermedades psicológicas y emocionales que le queremos poner, ¿no? Yo creo que ¿cómo volvemos sano este ambiente? No sé qué más se les ocurra, pero por lo menos empezar por la verdad y la confianza que uno mismo puede transmitir y por el hecho de demostrarnos de que somos más gente, hay más gente buena que mala, ¿no? Ahora, algo muy curioso que parece ser que se da en estas teorías de la conspiración y de las redes, que se favorece, digo, ese es el ambiente en el que todos nos volvemos conspiranoicos de alguna manera. Como creo yo que el paliativo para eso es un poquito entender el castillo de Kafka, ¿no? Todos creemos que el poder siempre lo tiene alguien más. Y todos creemos, y yo digo, bueno, nosotros nos sentimos completamente indefensos y los empresarios se sienten completamente indefensos. Y yo creo que Salinas Pliego se siente completamente indefenso y desempoderado porque no puede defenderse entre los ataques del Estado y de que le quieren cobrar todos los impuestos que dicen. Pero nosotros no nos podemos quedar ante esa sensación de completo desamparo y de completo desempoderamiento porque sería contraproducente y sería falso además. Es decir, tenemos un poder claro, el poder de expresar siempre la palabra con la mayor sinceridad posible sin atentar contra todo lo demás. Aquí, ahora sí, o sea, volvernos como en relaciones de confianza y en saber que hay más gente que quiere la verdad, que quiere el bien, que quiere la belleza, que quiere lo mejor para todos, bienestar. Pero claro, eso no se va a manifestar masivamente porque eso depende más de... Entonces, no sé qué ideas más tengan para no quedarnos nada más en el aspecto de que pues estamos perdidos y nos quedamos sin poder y no tenemos ya nada más que hacer. Solamente desde tu trinchera donde puedas influir positivamente para un yo creo que más, o sea, y de una manera consciente. ¿Para qué? ¿Qué es lo que denota? ¿Qué es lo que detona desde mi dentro? ¿Cuál es mi motivación? ¿Cuál es el para qué? Y hacerlo de una manera consciente. Ética y moral. Porque incluso cuando ahorita hace rato expresaba que usted lo decía y lo hacía por sus... Ajá. Pues básicamente, pero qué bonito ha de haber sentido y qué satisfactorio porque sabe que usted no está haciendo nada malo. Sí. Pero se da en todas las Si usted profesiones. está... Se da en todas las profesiones y en todos los ámbitos. O sea, dirigirnos con apego a lo que consideramos verdad, o que podamos tener sesgos de ignorancia, sesgos de confirmación y demás, ¿no? Caer en las redes del algoritmo. Pero sí, creo que eso se establece en todas las profesiones, en todas las relaciones familiares. Hay este gesto de verdad entre las personas que es la confianza o la convivencia bajo, no la honestidad a todas horas, sino saber que podemos confiar uno en el otro. Ese es el síntoma de la verdad entre uno y otro, ¿no? Entonces hay cosas que sí podemos hacer, o sea, sí podemos detener un poquito la mentira o la incongruencia o la hipocresía, sí la podemos detener. Y está en cada uno, ¿no? Por ejemplo, ahí comentando una cosa, una perspectiva positiva podría ser, yo lo veo desde el área literaria, por ejemplo. Las obras literarias, por ejemplo, ahorita mencionaste a Kafka. Kafka
Kafka en su momento era considerado un escritor que era un burguesito, que no tenía ningún contacto con la realidad social de su tiempo, pero resulta que esas novelas metafóricas, muy alegóricas de pronto, que parecen que están completamente en la imaginación, que no tienen ninguna conexión con una realidad social de su tiempo, pues resulta que con el paso de los años, de las décadas, después de la Segunda Guerra Mundial y todo lo que ocurrió, pues resulta que esas novelas eran lo más exacto del totalitarismo, ¿no? Y entonces, claro, el problema de la literatura es que es muy lento, ¿no? El mensaje llega años después, muy lento, pero así como algo positivo, podríamos decir algo de la libertad de expresión, que mandar el mensaje que pase la censura. Pues en la literatura hay muchos ejemplos, pero llegan después. Por ejemplo, me recuerda mucho este ensayo de la casi renacimiento de Almería, el elogio de la locura de Rotterdam, que es una burla de todas las estupideces que hacían los reyes, ¿no? De toda la aristocracia, toda la corrupción que tenían. Y en su tiempo pues también se leyó como un chiste, no es una broma, ¿no? Pero pues ahorita ya ves que es una crítica al poder completamente, ¿no? Es un documento. Pues básicamente la idea es pues, la locura es lo que gobierna el mundo, ¿no? O sea, tú ves a un rey y hace puras loqueras, ¿no? O sea, que es como la estulticia, no es la locura de manicomio, sino es como la estulticia está sin razón, ¿no? Actuar por el mero cosas irracionales, ¿no? Y también me recuerda mucho, por ejemplo, en la época, si no me equivoco, después de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos hubo una cacería de brujas contra los comunistas. Y pues realmente muchos fueron encarcelados, asesinados, marginados sin una evidencia clara, simplemente porque alguien los señalaba. Y Arthur Miller, por ejemplo, el dramaturgo, también lo interrogaron y él dice, esta es una cacería de brujas, entonces él hizo la obra de teatro Las Brujas de Salem, ¿no? que de hecho se llama El Crisol, nomás que no la hizo una película de Las Brujas de Salem. Pero él ahí comenta en el mismo texto de la obra, ahí él te da como los guiños de que esto no está interesado por lo que ocurrió en el siglo XVIII, sino es algo que está pasando ahorita, ¿no? Sí. Pero está como disfrazado, ¿no? Y bueno, en ese tiempo la obra de teatro se estrenó y tuvo mucho éxito. Y ahí claro que sí tiene mucho que lo comentaba hace rato de, pues no todo el mundo entendió el mensaje, ¿no? Hay muchos que se les fue de largo, no agarraron, no entendieron nada, pero muchas otras personas pues sí lo captaron, ¿no? O sea, de tal manera que ahorita pues se recuerda ese fenómeno. Yo quiero comentar algo parecido a lo de Alfredo. Alfredo fue mi tallerista en escritura y creo, bueno, no sé si alguien más tenga la percepción que yo tengo, pero creo que esta realidad nos está empujando un poco a la espiritualidad y no sé, a lo mejor Sí. Bueno, sí, ¿quién dijo sí? Y no sé si tú, Alfredo, lo pienses así. Porque siento que a lo mejor eso también, esa espiritualidad nos empuja a la creatividad y con el arte, por ejemplo, es la forma de expresar lo que no podemos expresar ahora en esta forma, porque aparte de que se nos limita la libertad de expresión, nos estamos enfocando en cosas que realmente no sabemos ya qué es verdad, qué es mentira, y estamos en una mentira, en una falsedad. Entonces, ¿dónde está la verdad? Pues la tenemos dentro de nosotros, pero todo esto nos lleva a centrarnos en algo que te distrae para no centrarte en dónde está realmente la verdad. Sí. Y creo que dentro de nosotros está esa verdad que podemos expresar al mundo, pero de una forma creativa en la que a lo mejor, bueno, se nos podrá censurar, pero creo que o sea, la pueden censurar, pero... Sí,
si la entienden. Va a pasar. El arte siempre ha sido esa manifestación artística que denuncia a veces Pero y sabe que- que le va a llegar a la persona y, correcta. ¿no? y que la gente a veces no entiende lo que está viendo, no sabe exactamente qué es lo que está viendo, pero a veces despierta precisamente emociones porque tiene esa cualidad, esa capacidad, ¿no? De expresar hechos. Hay muchas, hoy con el tema de Palestina que nos puede doler terriblemente, pero Distracción. ante el cual estamos completamente, pues diría maniatados, porque podemos expresarnos o marchar a la plaza de armas y alguien nos va a decir que qué ridículos, ¿no? Estamos en Torreón a 40 grados manifestándonos hacia la plaza de armas por un tema Que no nos que corresponde. técnicamente es tan lejano a nosotros y que no debería importarnos. A la matadera. Ajá, exacto, que no debería importarnos porque el problema aquí es que no tenemos agua, ¿no? Pero fíjate, o sea, Ajá. el tema de Israel, yo lo he traído estas semanas, el tema de Israel y Palestina. Y me he encontrado con dos fenómenos personales. Es decir, el primero, trabajo para una empresa global y el tema no se toca. Se dice que, por ejemplo, se han detenido operaciones en Rusia, ¿no? Porque trabajo para una empresa global y estaba en Rusia y ya no. Pero no se dice nada de que otros países dejamos de operar y realmente me da miedo preguntar y decir algo más porque, pues, claro, corre el riesgo mi trabajo, ¿no? Entonces digo, bueno, tal vez habrá que, primero debo investigar bien quién está en la mesa de inversionistas de la empresa y luego Sí, ya sí. ver si puedo expresar mi opinión con entera libertad, ¿no? Pero la otra cuestión es que ahorita dices, no podemos hacer nada. Es un caso paradójico, las redes sociales son paradójicas. O sea, he encontrado videos de artistas de influencia global, Bardem, Mark Ruffalo, todos los artistas del Festival de Glasgow que hubo hace unas semanas, Varios dos. diciendo abiertamente Israel está cometiendo Un genocidio. y en redes sociales al mismo tiempo te censuran tu video si mencionas la palabra genocidio. Claro. Entonces digo, pero al mismo tiempo me estoy dando cuenta de que está pasando gracias a las redes sociales. Entonces las redes sociales son paradójicas. O sea, sirven y no sirven, distraen y atraen, concentran la verdad y la distraen, ¿no? Entonces, Conectan y el cielo alejan. y el infierno están ahí, pero o sea, hay que saberlos manejar. Yo creo que sí sirve de algo. O sea, sí sirve de algo porque por lo menos estamos haciendo una declaración de conciencia. O sea, había una escritora mexicana que acaba de decir que cuando se declara completamente inhumana, o sea, que renuncia al género humano porque no es capaz de soportar que ahorita estemos permitiendo genocidio contra Palestina. Y yo decía, bueno, nuestro gesto de conciencia, por lo menos, no es que vaya a renunciar, bueno, entiendo su expresión que es más artística que filosófica, al decir que renuncia a ser humano porque no puede pertenecer a la misma raza, a la misma especie animal que lo que estamos permitiendo ahorita. Pero ella decía, por ejemplo, que a diferencia del holocausto nazi, que a nivel mundial no se conocía o no se llegó a conocer, dice, hay videos donde las tropas de los aliados penetran el territorio alemán y llegan a los campos de concentración y entonces se notan los videos que están dándose cuenta de que había campos de concentración. Ahorita no, ahorita ya un montón de gente en todo el mundo está observando a plena luz Sí, es evidente. que está ocurriendo un genocidio, ¿no? Entonces, ahorita a todas luces se sabe, ¿no? Y entre más gente sepa, yo creo que puede llegar a haber una primera revolución digital, como ha habido con el Mayo 8. ¿Cuáles son estas nuevas revoluciones? Que son muy espontáneas, ¿no? Son muy espontáneas, es lo malo de las redes sociales, ¿no? Pero yo creo que sí puede haber un asunto global que ponga en jaque al tema de Israel. El tema es que no solamente hagamos el cargo de conciencia, sino que empezamos a tomar acciones. Por ahí creo que el 22 de agosto se hizo
la huelga global. No sé, ¿ustedes vieron algún video de una huelga global? No, yo no. Entonces ya veo que me estoy metiendo por ahí por zonas donde se les escapa al algoritmo, ¿no? Entonces, pero sí, yo creo que sí, o sea, es el cielo y el infierno, pero hay que manejarlo en las redes sociales, ¿no? Y por lo menos al hecho de expresar que no estoy aquí y ahora con ustedes, que no estoy de acuerdo con el genocidio que se está llevando a cabo de la mano de Israel contra Palestina, por lo menos yo ya me liberé de esa culpa y mis hijos y nietos. Por lo menos, claro. Por ahí puedo decir, no tengo ese cargo de conciencia, por lo menos yo ya me enteré, ya superé esa primera ignorancia de la que no era culpable, pero ahora sí. Y ya está, por lo menos sí hay una manifestación. A lo que me lleva a lo que comentas, Luis, es algo que recuerdo. Entonces, uno tiene que estar bien consciente de que cuando uno va a expresar lo que quiere expresar, puede perderlo todo y tienes que estar listo para perderlo todo. O quedarte callado y vivir con esa incapacidad de expresar lo que tienes que expresar. La libertad tiene un precio bien alto en algunos casos. En algunos casos es la vida, como en el caso del periodismo. En otros casos es la pérdida del trabajo. En otros casos es el aislamiento social. Pero no es la libertad, es la verdad. ¿Es la verdad? Es la verdad. Pero cuando no estás dispuesto a ser el raro, a ser el que contiende por todo, a ser el áspero, a ser el incómodo, es mejor quedarte callado. Cuando estás dispuesto realmente a ser tú mismo, a actuar libremente a pesar de todo, a pesar de tu familia, a pesar de tus hijos, a pesar de que tu esposa te diga, ay, ¿cómo chingas otra vez con lo mismo? ¿No? O sea, que a mí no me interesa. Preocúpate por la colegiatura de los niños. ¿Qué estás haciendo hablando de libertad de expresión? ¿No? ¿Qué necesidad tienes de andarte metiendo en problemas? Y no tenemos la verdad absoluta. Exactamente, y no tienes la verdad absoluta. No tienes la verdad absoluta. Ese es respecto de la política social o de López Obrador y de sus hijos que antes eran acetas y hoy son todo menos eso, ¿no? Pues sí, digo, hay cosas que no entiendo y que a la vista me pueden parecer a mí súper abominables, ¿no? Tener un documental donde tienes a tus 3 hijos diciendo, nosotros no somos esos juniors que gastamos dinero, y corte a 3 doditos después, tal cual dice el meme, el muchacho en Japón, el gordito tratando de ser español, la señora que criticó tanto al imperio español tratando de tener la ciudadanía española, y dices, ¿en qué momento, qué está pasando en mi cabeza que los demás no ven? Porque dicen también que el conocimiento a veces es sufrimiento. O sea, mientras más sabes, más sufres. En inglés es ignorance is bliss. Sí, el idiota es feliz. O sea, yo tenía un compañero en Azteca un poco idiota. Todos lo sabíamos. O digo, no sé, a lo mejor tenía algún problema. No sé, si era muy idiota. Sí, pero cuando todo se estaba cayendo, tú lo veías sonriendo y decías, qué chingón, o sea, qué padre no saber ni madre de nada y que nada te importe, porque no te duele nada. ¿De verdad el ignorante es feliz? ¿No se entera? ¿No sabe lo que está pasando? Pero ahorita lo que decías, perdón, tu nombre. Ivonne, o sea, el arte es un pilar de la verdad, la filosofía es un pilar de la verdad, las universidades deberían de ser un pilar. ¿Debería? El periodismo debería de ser un pilar de la verdad, pero sí, bueno, cada vez vemos que todos esos pilares se van desmoronando. ¿no? Pero todavía queda un pilar de verdad en la religión, puede ser, no sé cuál iglesia, en la religión. O en la espiritualidad. Pero es en la religión, pero bueno, habrá que ver en las instituciones. Pero si no, el pilar de la verdad que queda en conocer de cada uno, o sea, en esa verdad personal o sabiduría. Creo que ahí queda un pilar que todavía no podría ser derrumbado hasta que renunciáramos completamente a nuestra humanidad, ¿no? O sea, por eso de pronto parece que nos quedamos sin pilares, pero es la verdad
y hay pilares y no todos se sostienen y hay que hacer. Pero el periodismo, cuando es un pilar de la verdad, funciona para, o sea, es lo que debería de ser, ¿no? Y esa es la función. Ahora, ¿cómo se va a expresar ese periodismo ahora y qué medios utiliza y qué recursos tiene? Eso es lo complicado ahora. Así es. Por dónde, ¿no? Pero yo creo que sí, o sea, siempre que expresamos nuestra opinión, algún interés, pisamos o algo provocamos. Un siempre. callo vas a pisar. Siempre. Y es imposible caerle bien a todos. Cuando ejerces tu libertad realmente, creo que decían, hay un dicho que dice, el que no tiene enemigos o el que le cae bien a todos, no tiene realmente sentido, es decir, es imposible. Perdón, yo creo que ya tenemos que cortar. Gracias por el espacio, me parece bien interesante todo lo que comentamos, lo que platicamos. Nico, cerramos. Al contrario, muchísimas gracias, Aquiles. Yo aquí estoy de adorno, el que es responsable de todo esto es Abel. Muchas gracias, Abel. Y yo soy un opinólogo. Pero les voy a decir una cosa para que tenga sentido esa responsabilidad a los escritores y a los periodistas. En este mundo, a través del análisis histórico y a través de las soterradas elucubraciones que se dan entre el poder económico, el poder político y la libertad, a la democracia me faltaba ahí, siempre y de alguna manera surge el gran relato o el metarrelato de la verdad que condiciona el futuro de cualquier cosa. No hay mal que dure 100 años, y para que no dure 100 años debe de haber alguien que provoque el cambio. Y en literatura se busca lo que Aquiles hace un momento dijo. Aquiles dice, ahora hay que crear ahí en las redes a algún personaje, bueno, pues en literatura se crearon personajes, se crearon seudónimos, pero despertaron conciencias vivas y despertaron pueblos. Ahí está Dostoyevsky, ahí están muchos grandes escritores. Ahí es que la esperanza de la que hablaba Luis, de que hay que hacer, comienza aquí. Y ha comenzado, discúlpenme, pero yo sí creo en la filosofía y creo que todo es causal, y si ustedes están aquí es porque algo hicieron bien sus padres, punto. Y sus padres de sus padres algo hicieron bien, porque si no, no se dan ciertas cosas, ¿no? Entonces, porque a final del día, todo principio tiene carácter de fin. Y nosotros estamos aquí porque creemos en algo y porque vamos a trabajar en algo. Si no, se los aseguro, estaríamos viendo tele muy a gusto. O estaríamos pendientes de nuestro teléfono viendo, pues, de esos videos chiquitos que no sé ni cómo se llaman. Pero que son muy entretenidos, ¿no? Entonces, causa adicción, causa adicción. Sí. Comprobado científicamente. Oye, pues yo soy un adicto porque ya no sé cómo deshacerme de esto. Es más, soy tan adicto que padezco cuando se me queda en casa. Y yo lo justifico, ¿no? Es que es parte de mi trabajo. Sí, no, sí. Es síndrome de abstinencia. Lo que no sé, a los adictos creo que les dan metadona o no sé qué le puedan dar a uno cuando quieren quitarse esto. Porque voy a ir con alguien y digo, oiga, necesito que me dé pastillas para que se me quite el vicio. Entonces, a lo que me refiero es que sinceramente estos ejercicios nos alejan un poquito de depender tanto de esto y nos acercan un poquito más a la comunicación interna. Entonces, gracias a todos, y pues en la vez que les dé las gracias.
Bueno, Gracias. también muchas gracias a nuestros asistentes que nos acompañan. Aquiles, pues, por esta muy interesante, muy clara, muy precisa exposición para el tema, ¿verdad? Así que se lleva uno algo. Y yo, antes de cerrar, quisiera decir, esa responsabilidad de la libertad de expresión, la primera parte es consigo mismo, ¿sí? Yo puedo expresar lo que quiera, pero me tengo que ver a mí para ver, vas a responder, ¿eh? No puedes expresar, lo puedes hacer, pero vas a responder. Mínimo con el ejemplo. Porque pues, si yo ando ahí vociferando y hagan, como decía el viejito, no estaba en la cantina, y dice, hagan, no tomen. Y dice, ¿cómo no tomen? Usted está tomando. Y dice, haz lo que digo, no lo que hago. Entonces era muy fácil, así tener toda libertad de expresión, ¿verdad? Y aquí nosotros, ¿qué queremos? Que la responsabilidad empiece a dar ese fruto de poder decir lo que yo voy a sostener con mi vida, con mi actividad, con mi manera de ser. Porque si no, ¿verdad? Nos volvemos huecos o falsos y es lo que no queremos, ¿verdad? Lo que no. Y por eso ahí está. Segundo, agradecerles, vamos a seguir con los jueves. Ahorita si hay un cambio les avisamos por el horario, a lo mejor cambiamos de lugar, si no es posible que la gente nos diga, oye, es muy tarde, etcétera, cambiamos de lugar para poderlo hacerlo a las 8, ¿no? Una cosa así. Y en un lugar también accesible, pero nosotros les avisamos y estamos ya preparando y ya nomás concretamos al nuevo expositor que nos diga y estamos hablando que el próximo jueves, si hoy es 4, sería 11. Sí. 11, si les confirmamos, no están ninguno de ustedes en el 11, jueves. Sí, digo, te pregunto. No, es que me dijo Anet, ¿cómo se llama tu hija? Sí, Arlet, que me iban a dar una fecha, pero ya no me dijeron cuándo. Pero si ya estás listo de una vez, Luis, ¿no? Yo te dije que el 25, ¿no? Ah, 25, pero va a salir. Bueno, sí tenemos personas para que, pero si tú dices, el próximo jueves, se me haría muy rápido, la verdad. Porque... bueno, entonces les confirmamos ya nomás la persona, como no vino nuestra asistente, les confirmamos el día y la hora y el lugar. ¿Sí? Digo el día porque a lo mejor sí está difícil. ¿Tú no quieres hablar de algún tema? El otro comercial, antes de Ajá. mañana tenemos las conferencias de los viernes. Mañana la va a dar el doctor Bayardo. Él es médico y es doctor en bioética y nos va a hablar un poquito de la libertad en la bioética. Pues nada más, en la Sociedad Filosófica de La Laguna y en la página de la FENAFIL se transmiten en directo, no sé cómo, se mete uno ahí y ya aparecen ahí, ¿no? Es que, discúlpenme, yo sí soy un neófito en eso y si no me manda mi hija el enlace, yo por más que trato de meter que ella dice que me meta, nomás no entro. Yo sí soy, pero pésimo. Para empezar, que sigan la página de la, sí, sí, de la FENAFIL. Pues sí, ya la pueden entrar, la pueden buscar, ya hay ¿cómo se llama? Videos de anteriores charlas en la Ciudad Filosófica de La Laguna, en YouTube, en Facebook. En Facebook. Los dos, Y hay como 20 conferencias que se han ido dando a los viernes, ya van 2 años. Ahí está. Hay algunas clases de metafísica de la libertad con el doctor Sánchez Hu. Para el que le interese el tema, pues la ventaja de los medios es que le pican y ya le aparece toda la clase. Entonces, y están muy interesantes. Entonces, ese era el comercial. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Vamos contentos. Gracias. Gracias. Felices y con tenis. Felipe, sí.